profecía, di la profecía. Vamos, di la profecía, iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo estaba profetizado que iba a morir y a resucitar al tercer día. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? La parte profética es la parte del conocimiento. Hoy necesitamos ese conocimiento. ¿Y qué es el conocimiento? Escucha eso, iglesia. El conocimiento es el amor revelado de Dios a través de su gracia. Ese es el conocimiento. Es el amor revelado de Dios a través de su gracia. Yo te voy a decir que debemos que cambiar nuestros hábitos. Vamos, sí, nuestros hábitos. En la mañana les estaba mostrando y les estaba diciendo que la tradición está haciendo morir al pueblo de Cristo. La tradición es la que arrastra al pueblo de Cristo. Por eso hoy en día la gente no va a la iglesia por tradición. Los padres enseñamos a los hijos a decir: yo no voy a la iglesia para no ser hipócrita. Y cuando va el niño va creciendo y dice: yo soy igual que mi papá, igual que mi mamá. Yo no voy a la iglesia porque no me gusta ser hipócrita. Yo voy cuando me nace. ¿Cuándo crees que le nace? Nunca. ¿Verdad? ¿Cuándo? Nunca. Porque hoy la tradición de los jóvenes está basada en el internet, en el noviazgo, ¿verdad? ¿Cuántos subieron su novia? De día y de noche querían estar, ¿verdad que sí? Y ya después ni de día ni de noche, ¿verdad que sí, iglesia? Vamos a esto. La parte profética se ha olvidado en las iglesias. La parte de la resurrección se ha olvidado en las iglesias. Cristo ha venido a resucitar. Cristo ha venido a levantar. Cristo ha venido a edificar. Cuando lo creen, iglesia, el Señor ha venido a resucitar tu familia, a resucitar tu vida, a resucitar tu trabajo. ¿Cuánto lo creen? Esa es la parte donde debemos que volver a lo que es Cristo. Nosotros la semana pasada vimos que profecía es el plan divino de Dios. ¿Qué quiere decir, pastor? Que tú no estás aquí por casualidad. Un amigo no te invitó por casualidad. Tú eres el plan divino de Dios. Desde el vientre de tu madre, Dios ya tenía un plan con tu vida. Diga el Señor. Vamos, diga el Señor. Ya tiene un plan divino para mi vida. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Acuérdense que David decía, ¿verdad? Decía en Salmos: yo vi con mis ojos desde el embrión. Era un plan divino que Dios ya tenía. No es casualidad que digas: ay, es que me invitó un amigo. Eso no es casualidad. Yo voy a empezar con esto. Me voy a adelantar. Me voy a adelantar una hoja. ¿Qué quiere decir? La palabra de Dios nos dice: muchos son llamados. Esta es una profecía, ¿verdad? Es profético. Muchos son ¿qué? Llamados, pero pocos los escogidos. ¿Tú de cuáles eres? ¿De los llamados o de los escogidos? Llamados son muchos que cuando vienen a la iglesia, cuando se enojan, que cuando vienen a la iglesia dejan a Dios, pero no dejan el pecado. Esos son los llamados. Los escogidos son los que buscan el rostro de día y de noche. ¿Cuándo lo creen, iglesia? Esos son los escogidos que a pesar de la tribulación se siguen manifestando en la iglesia, siguen caminando en la iglesia, siguen obedeciendo a la iglesia. Esos son los escogidos. No sé de cuál parte de la profecía tú eres, si de los llamados o de los escogidos. Alguien tiene que levantarse, porque cuando tú eres llamado, pero sobre todo escogido, es que hay un plan divino de Dios. Dios se está levantando en tu familia, Dios se está levantando en tu hogar, Dios se está levantando en tu colonia, Dios se está levantando en tu trabajo. ¿Cuándo dicen amén? Ese es un plan divino de Dios. No sé cuántos de aquí sean llamados y cuántos sean escogidos. ¿De qué profecía tú eres? Donde Dios te llamó para evangelista, te llamó para pastor, te llamó para maestro, te llamó para ujier. No sé de cuál plan divino seas tú. Pero hay quien dice: pastor, Dios me llamó a ser ujier, y cuando hay una exhortación dejan de ser ujieres, porque esos son llamados, mas no son escogidos. ¿Cuánto lo creen, iglesia? En la iglesia enmudeció, ¿verdad que sí? Dice el Señor que el que Dios ama lo reprende hasta azotar. La disciplina de Dios es para los escogidos, porque para los llamados se ofenden y se van, pero para los escogidos, esa es profecía de Dios. Y donde Dios escogió a los suyos, somos herederos en Dios y coherederos en Cristo Jesús. Para los llamados no hay herencia, sino para los escogidos. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo, iglesia? Eso es el Señor. La iglesia necesita vida, exhortación. Dice la palabra de Dios que la palabra edifica, exhorta y consuela, exhorta y edifica. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la palabra de Dios.
Di el Señor, repita conmigo el Señor. Vamos, porque el Señor me ha llamado y me ha escogido. Vamos, si me ha escogido. Y el otro hermano que está al lado, me ha escogido el Señor, vamos. Grítale en la oreja, me ha escogido el Señor. Los que vienen por primera vez dicen, ese pastor es bien gritón. Sí, que me conozcan un poco. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Todos somos un cuerpo en Cristo. Todos, ¿verdad? Pero el cuerpo no tiene 11 dedos. Por eso cuando veas que se va, es porque nada más Dios llamó a 10 dedos. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Yo quiero que tú seas del cuerpo de Cristo, del que digas yo soy de este cuerpo, del que permanece en la iglesia, pase tribulación, pase angustia, pase apese, pase hambre, dice del amor de Cristo, ¿quién me apartará? Nadie me apartará, porque aquellos que son escogidos con la sangre de Cristo han sido llamados para ser del plan divino de Dios. Y amén al Señor, iglesia. Vamos, despierta, hermano. Vamos a ver eso. ¿Qué quiere decir profecía? Vamos, escucha eso. Te voy a llamar. ¿Qué quiere decir profecía? Porque es necesario que nos levantemos proféticamente. Porque es necesario, pastor, pero Dios no me ha levantado como profeta. Escucha esto. Cuando tú declares en tu casa palabra de Dios, estás profetizando. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Eso es profetizar. El ministerio es otra cosa del profeta. Pero yo te estoy diciendo que el plan divino de Dios es que seas profeta en tu casa, es que seas sacerdote en tu casa, es que seas rey en tu casa. Cuando dicen amén, iglesia. Eso es lo que el Señor dice, y lo dice claramente. Te voy a decir dónde lo dice. Hechos capítulo 2, versículo 16. Ese es el plan divino de Dios. En los últimos tiempos levantar profetas, y el Señor me levantará como profeta. ¿Cuántos tienen visiones? Hoy voy a quitar unas de las cosas que me han preguntado mucho. Una jovencita me lo preguntó, y un joven. Cuando alguien tiene visiones y se cumplen. Ahorita lo voy a dar, todo está en la Biblia. ¿Lo doy a entender, iglesia? Y vamos a saber lo que es de Dios y lo que es del demonio. Porque Satanás también levanta profetas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hoy vamos a entender lo que es de Dios. Vamos al libro de Hechos capítulo 2. Si estás ahí, me das un fuerte amén. Fíjate el propósito y la promesa de Dios. Vamos desde el versículo 16. Mas esto es lo dicho por él, profeta Joel. Profecía es presente y futuro. Di mi Salvador. Di mi Salvador. Es presente y futuro. ¿Estamos seguros, de iglesia? Entonces dice, en los postreros días, está hablando de una profecía que se va a cumplir. ¿Cuántos están profetizando en su casa de decir, mis hijos se van a levantar como Daniel en el nombre de Jesús de Nazaret? ¿Alguien dice amén? Está profetizando sobre sus hijos. ¿Cuándo? En los postreros días. Gloria a Dios. ¿Cuándo? En el hoy. Porque te voy a decir algo ahorita más al rato, lo que es profecía. ¿Sí? Lo que iniciaste ayer, el Señor ya lo terminó hoy. Gloria a Dios. Voy a entender, iglesia, escucha esto. En los postreros días, dice el Señor, derramaré de mí espíritu sobre algunos. Sobre todo. Vamos, y sobre todos. Y sobre todos. ¿No se acuerdan que la palabra de Dios en Isaías 6 dice que la tierra va a estar llena de su gloria? Y si tú no profetizas en tu casa, no va a haber gloria. Necesitas soltar palabra del Señor en tu casa para que la tierra esté llena de su gloria. Amén. Isaías 6 lo dice, pero aquí dice sobre toda, di toda. Cuando tú tienes al Espíritu Santo, hay un profeta dentro de ti. Cuando tú tienes al Espíritu Santo, hay boca de profeta en ti. Cuando dicen amén a eso, y el Señor ha puesto mi boca como trompeta de los últimos tiempos. Un profeta es una trompeta de los últimos tiempos. ¿Vamos a ver, iglesia? Entonces dice la Biblia, y sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Y esto es lo que dice? No dice alguna carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Aquí no te dice habla, aquí te dice profetiza. Empieza a anunciar el reino en tu casa, empieza a destronar el reino de la pobreza, de la enfermedad, del pecado, y profetiza santidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Profetiza prosperidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Profetiza santidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a alabar al Señor, iglesia. Tenemos que profetizar.
Amén. Aquí lo dice claramente, sobre toda carne. Y luego dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. En la parte de los sueños hay visiones. Por eso dice el pastor, lo que veo se cumple. Escucha esto, te lo voy a adelantar porque más adelante lo voy a sacar. ¿Qué pasa cuando tú tienes sueños y se cumplen? Cuando es de Dios, edifica, exhorta y consuela. Cuando es del demonio, destruye. Dios no ha venido a llamarte a destruir. Dios ha venido a llamarte para que te arrepientas. ¿Cuándo dicen amén y así es? Muchas veces, como los brujos, escucha esto, brujos, brujas, santeros, santeras, que te dicen, ¿sabes qué? Aquí veo esto, que te va a pasar esto, y te pasa. Wow, me pasó. Te está diciendo Satanás lo que te va a hacer. Pero cuando tú le dices al Señor y a un hijo de Dios, vienen sobre ti, y viene una bruja y te dice, te voy a destruir. Pero el hijo de Dios sabe y dice, Jesús es mi escudo, mi fortaleza, mi castillo, mi resurrección, y aunque anduviera en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Cuándo dicen amén? ¿Por qué nos va a pasar algo si el Señor es nuestro escudo? Cuando no tienes escudo, como dice la Biblia en Efesios capítulo 6, sobre todo tomad el escudo de la fe. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe. La parte de una visión en contra de tu familia, la parte de una visión en contra de tu trabajo, la parte de una visión en contra de ti, si es de Dios, es para exhortación. Y lo que no exhorta y destruye es de Satanás. ¿Ya vieron la diferencia? Lo que no exhorta y destruye es de Satanás. Si alguien se metió en tu familia para destruirla, ese es un espíritu satánico. Empieza a sacar lo satánico, empieza a profetizar, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Si tú levantaste a José de entre la cárcel, aun cuando lo vendieron, Padre, tu gloria no se vende. A mí me revestirás y me pondrás anillo y cadena, como lo pusiste a José. En el nombre de Jesús de Nazaret, reviste a mi familia, reviste mi casa. Tú estás revistiendo proféticamente a tu casa. Alguien tiene que cambiar su oración. Dile a tu hermano que está al lado, cambia tu oración. Vamos, iglesia, dile, cambia tu oración. ¿Cuántos tienen gozo en esta mañana, iglesia? Lo que destruye. Juan 3:17 dice que Jesús no vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo. Salvo. Y hay salvación. Y hay salvación. En la parte de atrás hay salvación. En el nombre de Jesús. Vamos, y en el nombre de Jesús. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Cuando Dios tiene un plan divino delante de ti, y lo dije la semana pasada, no hay brujería, no hay hechicería, no hay gigante que pueda detener a un hijo de Dios, porque vas con el respaldo de Jesús. No hay problema, no hay situación, no hay enfermedad, no hay carencia. Todo lo que quiera levantarse en contra de ti no te separará del amor de Cristo, iglesia. Vamos a entenderlo más esto. Fíjense lo que dice: y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré. ¿Sobre quién? Siervos y siervas. ¿Qué dice? Derramaré. Apenas voy entrando en calor. Voy a darte la introducción. Derramaré, dices, de mi espíritu y profetizarán. Vamos, y profetizarán. Alguien tiene que estar profetizando donde hay desierto, que el Señor ponga bosque en el nombre de Jesús de Nazaret. Alguien tiene que profetizar donde hay sed, que el Señor corra ríos de agua viva en el nombre de Jesús de Nazaret. Alguien tiene que cambiar la adversidad de su situación. ¿Sabes? Profecía es traer cambios repentinos. Alguien dice amén, iglesia. Profecía es traer cambios repentinos. ¿Estamos de acuerdo? Cuando viene un profeta de Dios, cuando viene un verdadero profeta de Dios, hay cambios repentinos en la casa, hay cambios repentinos en la iglesia, hay cambios repentinos en todo lugar. Acuérdate que cuando Elías fue a la casa de la viuda, trajo cambios repentinos. Donde había escasez, hubo multiplicación hasta saciarse. ¿Cuándo lo dije en la iglesia? Donde había un muerto, había un resucitado, porque la profecía son cambios repentinos.
Así Dios se quiere levantar hoy en día en tu familia. Que tú seas un profeta en medio de la adversidad. Que seas un profeta en medio de las tinieblas. Que seas un profeta en medio del desierto. Empieza a profetizar en el nombre de Jesús sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu casa. Alguien despierta y diga amén, iglesia. Vamos. Este calor no es del sol. Voltea hacia afuera y está nublado. Mira, voltea hacia afuera. No, en serio, está nublado. Este calor es del Espíritu Santo. Tanto que se quemó un ventilador. No, es en serio. No es mentira. En serio. Las cosas sobrenaturales de Dios traen cambios. ¿Qué quiere decir? Que hoy van a ser sanados, liberados en el nombre de mi Señor Jesucristo. Hoy el Señor te levantará. Hoy el Señor te desatará en el nombre de Jesús. ¿Cuándo lo creen, iglesia? Hay profecía en la casa de Dios. Te voy a enseñar y te voy a compartir esto. Dios nos ha levantado, porque aquí lo dice claramente. Vamos a poner atención. Esto es la comida de tu espíritu el día de hoy. Dice: y derramaré de mi espíritu y profetizará. ¿Y daré qué? Prodigios. Y el Señor hará prodigios a través de mi vida, a través de mi boca. Vamos. A través de mis manos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos escucharon el testimonio de mi hermano? Amén. Dios cumplió. Dios hizo prodigios, ¿verdad que sí? Y señales. Esa es la parte de Dios donde alguien profetiza con autoridad. Esa es la parte de Dios donde alguien cree en la profecía de Dios con autoridad. Imponer manos sobre los enfermos y ellos serán sanados y levantados en el nombre de Cristo Jesús. Alguien tiene que volver a la profecía. Alguien tiene que volver a la verdadera palabra de Dios. Es edificar, es levantar, es resucitar. Cuando dicen amén, y la palabra de Dios, la profecía, hay resurrección. Eso es lo que el Señor muestra. ¿Qué quiere decir? Que Dios tiene un plan divino con tu vida para que tú movilices generaciones. Tienes que cambiar las generaciones en tu casa de alcoholismo. Que suelten el alcohol, que suelten la droga en el nombre de Jesús de Nazaret. Alguien se tiene que levantar como profeta. Que donde había divorcios, ya no haya divorcios. Esté movilizando el reino de los cielos. Cuando dicen amén, iglesia. Profeta es mover generaciones, es transformar generaciones. Te lo voy a explicar y te lo voy a decir con la Biblia. Josué capítulo 6. Vamos a ver si es cierto lo que el pastor habla. Vamos a comprobar si es cierto lo que el pastor habla. Dios levantó a Moisés como un profeta y movilizó generaciones a través del desierto para entrar a la tierra prometida. Así es el Señor. Te levantará como profeta en medio de la adversidad, en medio de tu casa, en medio de tu familia, para mover las generaciones nuevas, para mover las generaciones nuevas en el nombre de Jesús. Cuando dicen amén, iglesia, vamos, amén, amén, amén. ¿Por qué crees que los profetas tienen muchos problemas en su casa? ¿Por qué crees que cuando se levanta un cristiano en su casa hay adversidad en tu casa también? Porque Dios te levantó para mover generaciones. Fíjate lo que dice. Ahora Jericó, dice la escritura, ¿verdad? Ahora Jericó estaba cerrada. Bien. ¿Qué dice? Cuando Dios se levanta un profeta, abre cerraduras. Fíjate lo que dice. Bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Dios, mi hermano que está a la desierta, vamos, libéralo en el nombre de Jesús. Y despierta, profetizo sobre ti. Flojera, te vas en el nombre de Cristo. Vamos, iglesia, cansancio, te vas en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo no me perdí ningún testimonio en la parte de atrás. Ninguno. No cabe nada. ¿No se acuerdan? Profetiza sobre el flojo, sobre las sábanas, sábanas, aviéntalos cuando se acuestan horas de más. Fuera en el nombre de Jesús. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba y salía. Versículo 2. Mas Jehová dijo a Josué, di el Señor me ha dicho, vamos, di el Señor me ha dicho, mira, yo te entrego, fíjate, yo te he entregado en tu mano, di el Señor me entregará a mis enemigos en el nombre de Jesús. Vamos, en el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que donde hay ruina, Dios entregará una llave de riquezas en el nombre de Jesús. Donde hay enfermedad,
enfermedad, Dios te entregará una llave de sanidad en el nombre de Jesús. Alguien se tiene que levantar de entre los muertos y a decir: yo quiero ser profeta de Dios, yo quiero ser profeta de Dios. ¿Cómo dicen amén, iglesia? Fíjate lo que dice: y a su rey. ¿Y a qué? Está diciendo que Dios te va a entregar el reino de las tinieblas y al jefe de las tinieblas. Lo que hayas cerrado, el Señor te lo va a entregar. Y con sus varones, ¿qué importa demonio? ¿Qué importa brujo? Si el Señor ya me lo entregó por una profecía en el nombre de Jesús de Nazaret. Fíjate lo que dice el versículo: rodearéis pues la ciudad. Fíjate, rodearéis pues la ciudad. Todos hombres que ¿qué está levantando Dios? Un profeta en medio de una generación. Dios está levantando un profeta en medio de... Di: yo quiero ser ese profeta. Vamos, iglesia. Y yo quiero ser ese profeta. Dios levantó a Josué para hacer caer los muros de Jericó. Así Dios se ha levantado en medio de tu familia para hacer caer la ignorancia, para hacer caer el pecado en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuándo dicen amén, iglesia? Vamos. No ignores la palabra, di amén. Profetizar es que la palabra esté en el aire y tú la agarras y dices: amén. Dios me ha levantado como profeta en medio de mi familia. ¿Cuántos quieren decir eso? La ignorancia no vuelve más. Quiere decir: pastor, ¿por qué me acerqué a Cristo y ya mi familia me dejó de hablar? Porque Dios tiene un plan divino en ti. Dios tiene un plan profético en ti. Dios te ha levantado y te ha escogido y te ha llamado en muchos, en delante de muchos, para que vean que donde está Dios, todo lo puede hacer posible. Cuando dicen amén, iglesia. Si algo se te levantó en tu trabajo, es temporal, porque la bendición es grande. Dios hará caer la pobreza en el nombre de mi Señor Jesucristo. Eso es profético. Alrededor de la ciudad, ¿qué dice? Los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez. ¿Y esto haréis durante qué? 6 días. ¿Esto haréis durante qué? 6 días. Cuando hay un profeta en su casa, el profeta trae palabra de Dios. Si Dios dice: oraremos por 6 días consecutivos sin cesar en esta área, porque Dios va a irrumpir en los cielos. Dios hará derramar de los cielos lluvia nueva, aunque sea tardía, pero para nosotros es nueva, en el nombre de Jesús de Nazaret. A que levante la voz y diga amén en el nombre de Cristo. ¿Con qué vas a combatir los problemas? Di: con la profecía. Di: con la profecía. Di: con la profecía. ¿Estamos de acuerdo? Te voy a decir, porque esto ya tiene poder. Esto ya está escrito y sellado con la sangre de Jesús. Lo nuevo perece, pero lo escrito derrumba. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Ya no hay profecía nueva. Cuando Dios levanta ministerios proféticos en iglesia, es para exhortar, para levantar y para consolar. Pero fíjate esta profecía: esta es para destrucción de fortalezas. Di: la profecía es para destrucción. Y es para destrucción de fortalezas. Cuando digo que las llagas de Jesús van a sanarte, Dios está destruyendo la enfermedad en las tinieblas en el nombre de Cristo. Cuando se alaban al Señor. Cuando digo que Dios va a restaurarte, Dios está destruyendo muros y está destruyendo demonios de separación. Fíjate lo que dice: y 7 sacerdotes llevarán 7 ¿qué? Bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán ¿qué? Y las bocinas. ¿Por qué? Porque los profetas, los que están guardados en santidad, son trompetas de Dios en medio del pecado. Es cuando tú le dices a un hermano: hermano, arrepiéntete. Tú estás siendo una trompeta de Dios en medio del pecado, diciendo: arrepiéntete porque el Señor viene. Arrepiéntete porque el Señor quiere levantarte. Arrepiéntete porque el Señor quiere restaurarte. ¿Cuánto dicen amén, iglesia? No te ofendas cuando una trompeta de Dios acude al llamado del Señor. Estamos a acudir al llamado. Vamos a ver qué dice. Luego dice la palabra de Dios: oirás el sonido ¿qué? Así oirás el sonido. Y cuando toques prolongadamente. Bueno, perdón, ya me gracias. Y cuando toques prolongadamente el cuerno de carnero, así oirás el sonido de la bocina. Di: la profecía. Tiene sonido. Vamos, si tiene sonido.
Alguien está escuchando que el pecado de su casa se está yendo. Alguien está escuchando que la enfermedad está saliendo. Alguien está escuchando que el Señor está trayendo a sus hijos. Cuando dicen amén, iglesia, vamos, despierta. Cuando dicen amén. ¿Alguien está escuchando el sonido ya? ¿Por qué? Porque un profeta es sensible. Si el Espíritu es derramado sobre ti, el Espíritu es sensible a la palabra y a su presencia. Por eso cuando una palabra ha venido sobre tu vida, dices, ay, amén, esa me pegó, me limpió, ¿verdad? Me sacudió. Y donde le llegue una palabra a usted, hermano, si le da comezón, rásquese. Ay, esa me hizo comezón. Ráscate, porque el Señor te está limpiando. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? La palabra tiene sonido. La profecía tiene sonido. Ahorita lo vamos a comprobar. Y el muro de la ciudad, ¿qué dice? Y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Alguien se va a levantar en medio de una generación de pecadores y los muros van a caer en el nombre de Jesús. Y como dice la palabra, va a subir el pueblo, va a subir tu familia, va a subir tus hijos, van a subir las generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Van a subir juntos. Cuando Dios da una profecía en tu casa, alguien tiene que cambiar la oración y profetizar sobre los hijos muertos. Alguien tiene que cambiar las generaciones sobre donde había divisiones, divorcios, y jamás existirá otro divorcio. Dios traerá restauración en el nombre de Jesús de Nazaret. Alaba a Cristo, iglesia. Alaba al Señor. Eso es el Señor. No solamente son palabras, son profecías. Orar es comunión con Dios. Pero cuando tú sueltas una profecía, es una saeta en contra de Satanás. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Tú debes de profetizar donde hay carencia. Si ya no hay trabajo, diga, ah, Señor Jesús, ¿verdad? Trabajo es para los incrédulos. El que no tiene trabajo es para los incrédulos. Y el trabajo es para tus hijos. Un hijo de Dios siempre trabaja. ¿Cuándo dicen amén? No te estoy diciendo que no puedes tener trabajo. Te estoy diciendo que despiertes y sueltes profecía en el nombre de Jesús de Nazaret. Suelta profecía. Profetiza siempre donde hay muertos. Vamos a leer. Y luego dice el 6. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo: llevad el arca, ¿qué? Dile el pacto. ¿Qué quiere decir? Que lleves la palabra en tu boca, porque eso es pacto en medio de la adversidad, eso es pacto en medio de las tinieblas. Que cuando tú le dices al principado, le dices al gobierno, le dices a la potestad, espíritu de obscuridad, te vas por la sangre de Jesús. Hay un pacto en tu boca, hay algo que está delante de ti, que el enemigo no quiere, es la luz del evangelio. Ese es el reino de Dios. Aquí lo dice, antes lo llevaban en una arca. ¿Me doy a entender? Y Dios, en vez de la arca, dijo: te daré mi espíritu. El mismo espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos es el mismo espíritu que está dentro de ti. Es el mismo espíritu que está en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? ¿Alguien está entendiendo el propósito de Dios? Y no son solamente palabras. Vamos, y no son solamente palabras, son profecías en el nombre de Jesús. ¿Esto es lo que te dice? Dice: y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca, ¿qué? De Jehová. Versículo 7, vamos a ver esto. Versículo 7. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad. Y los que están, ¿qué? Alguien tiene que estar rodeando su casa si hay peleas. Alguien tiene que estar rodeando, no por fuera, adentro. Alguien tiene que pasarse un cuarto donde hay peleas y: Padre, aquí va a haber puro amor en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre, cuando dicen amén, iglesia. Alguien tiene que cambiar eso. Visita el cuarto de tus hijos donde hay rebeldía y di: Padre, aquí suelto santidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquí suelto palabra en el nombre de Jesús. Aquí dice rodear. El problema es que no rodeamos, sino de puras quejas. Visitas a la comadre, visitas al compadre, visitas al hermano, visitas al hermano. No dicen amén. Rodea cuando Dios se ha levantado en medio de la adversidad. Dios se ha levantado para que muevas generaciones. Dios se ha levantado para que muevas a tu familia. Dios se ha levantado para que muevas a tus vecinos. Cuando dicen amén. Alguien tiene que estar orando por su calle, por sus vecinos en el nombre de Jesús de Nazaret. Alguien tiene que estar orando hasta por sus enemigos en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios se ha levantado para que rodees.
Han visto que dicen, ya no hay que salir porque está bien peligroso. Y el miedo rodea todas las calles y a los vecinos, está bien peligroso. Alguien se tiene que levantar en medio de su casa, en medio de sus vecinos, a decir: pero yo voy a orar en el nombre de Jesús de Nazaret. Ah, Dios Todopoderoso, porque aún morar esta en el silencio de noche. No tocará esta morada, no tocarán mis vecinos, no tocarán. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuántos de los que creen han dejado su puerta abierta? El carro, su casa, la plancha conectada, dice: a ver, ya suelta la sopa. ¿Me voy a entender? ¿Tú crees que eso es suerte? Eso es la gracia de mi Señor Jesucristo. Ese es el poder de la resurrección. Que donde iba a haber muerte, Dios detiene la muerte. Porque Dios dice: muerte, yo soy tu muerte. Cuando dicen amén, iglesia, alaba al Señor. Alguien estaba visitando en ese momento su casa y decir: en vez de hacer esto, ¿verdad? Voy a profetizar, voy a empezar a soltar palabras. ¿Me doy a entender, iglesia? Muchos ayer profetizaron, ¿verdad? Que gane Mayweather, que gane Mayweather, que gane Morelia, que gane Morelia, que gane Morelia, en nombre de Jesús. Y se cumplió. ¿Estamos entendiendo, iglesia? El poder de tu boca es profecía. Diga: el poder de mi boca es profecía. ¿Qué quiere decir? Que se va a cumplir. Dios va a levantarte el día de hoy en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios levantará un pueblo en medio del desierto. Vamos, iglesia. Tienes que cambiar las generaciones. Tienes que cambiar tu trabajo. Tienes que cambiar. Esto es lo que te voy a decir otro para que veas. Dice la palabra de Dios. Quiero llevarte a esto. Te dije precisamente que iba a hablarte de sueños y visiones. Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. ¿Cuántos tienen gozo en el sábado, iglesia? Génesis 37, versículo 5. Voy a mover mi prédica. Génesis 37, 5. Es palabra del Señor. Cuando estás ahí, me das un fuerte amén. Esto es lo que dice Génesis capítulo 37, versículo 5 hasta el 11. Vamos. Dice: y salieron, y el terror de Dios estuvo ¿qué? Génesis, ahí yo estoy en 35. Y a veces digo: júntate conmigo. 37:5. Y soñó. Y soñó. Alguien no tiene que soltar sus sueños. ¿Cuántas veces soñaste la felicidad? No la sueltes en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántas veces has soñado las riquezas? No las sueltes en el nombre de Jesús de Nazaret. Alguien te está provocando un sueño y se llama Jesucristo. No lo tienes que soltar, porque después no va a ser sueño, simplemente va a ser una visión pasajera. El sueño permanece cuando viene de Dios. Y esto es lo que dice la Biblia. Dice: y soñó un sueño y le contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle todavía más. Cuando tú tienes un sueño de gloria, te van a aborrecer. Cuando tienes un sueño de grandeza, se van a levantar en contra de ti. Y el Señor me ha levantado. Vamos a decir: y el Señor me ha levantado para ser el mejor. Vamos, y para ser el mejor. ¿No levantó a Josué en medio de sus hermanos para ser el mejor? Porque Dios tenía un propósito. Entonces, ¿tú eres de los llamados o eres de los escogidos que Dios tiene un propósito para ser el mejor? Dios te ha llamado para ser el mejor entre las generaciones, para que levantes y dejes profecía en las generaciones. Cuando dicen amén, iglesia? Es lo que dice la palabra de Dios. Sigamos leyendo. Y Él les dijo: ahora, oíd ahora este sueño que he soñado. Aquí no habla para derrumbar, habla para ponerlo por rey. He aquí, dice que atáramos manojos en medio del campo. He aquí que mi manojo se levantaba y estaba ¿qué? Derecho. Dios se ha levantado para enderezarte. Y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban. Los que antes se despreciaban, ahora van a ir a tocarte a tu casa que le des un buen consejo. Los que antes se despreciaban, ahora se van a levantar a bendecirte. Cuando dicen amén, iglesia, Dios se ha levantado
en medio de generaciones. Los que te rechazaban cuando dabas palabra de Dios, ahora van a decir: ora por mi vida. Aún a tus enemigos van a tocar tu casa para pedir que ores por su vida. ¿Cuándo dicen amén? Dios te está diciendo: mantén ese sueño que te di. Los sueños son propósitos de Dios para ponerte como rey, iglesia. Yo creo que hable el Señor aquí. Yo siempre he tomado mi sueño bien en serio, siempre. Y Él les dijo: oíd ahora este sueño. Ya vengo, el versículo 8. Le respondieron sus hermanos: reinarás tú sobre nosotros y señorarás sobre nosotros. Y le aborrecieron aún más. Cuando tú caminas como rey, cuando tú caminar como rey es caminar sin miedo, es caminar en la presencia de Dios. Alguien en medio de la tormenta tiene que caminar como rey y decirle a la tormenta: te reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Caminar como rey es caminar sobre las aguas, no bajo las aguas. Amén. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Un rey camina sobre las aguas. Así dice el Señor. Si alguien está tomando esa profecía, así me dijo el Señor, no me lo dijo el pastor. Hoy caminaré sobre las aguas en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy me levantaré en medio de la adversidad. ¿Cuándo dice amén, iglesia? La profecía está fluyendo y alguien tiene que despertar. Estamos dando palabra de Jehová. No visión mía, es palabra de Dios. Yo te voy a dar una visión. Luego dice la palabra de Dios aquí. Nos quedamos en el 8. Y luego dice: y se aborrecieron lo más a causa de sus ¿qué? Sueños y sus palabras. Imagínate cuando dices: el Señor me dijo que me iba a regalar un carro. ¿Cómo empiezan los bocones? Oye, estoy loco, ni para tragar tiene. ¿Sí o no? Pero cuando estás en Cristo, ¿verdad? Todo lo puedo. Todo lo que pidas en el nombre de Jesús, creyendo. ¡Vamos a la iglesia! Dame que la mejor generación, yo te dije, la mayor gloria de Dios, y lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, es cuando naces de las cenizas. Donde veían este cenizas, pues ahí viene la gloria. Porque la gloria no es de mis fuerzas, es del Señor. ¿Cuándo dicen? Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo el 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado ¿qué? Otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. 10. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió. Es cuando tú te levantas y le dices: Padre, yo vi que te acercabas a Cristo danzando y alabando al Señor. Sácate de aquí, aleluya. No me importa, porque este sueño no se perderá. Tú irás a alabar al Señor Jesús en el nombre de Dios Todopoderoso. Cuando dicen amén, cuando están viendo a sus generaciones, a sus padres, a sus hermanos alabando al Señor. Te voy a decir algo en mi casa, algo en mi familia. En mi familia se levantó una generación de adoradores, una generación de profetas, que llegó hasta mi abuela el año pasado, y de ahí se sigue sacando. Pero alguien en medio de la adversidad en mi familia fueron aborrecidos a causa de la palabra. Pero sabes, la cosecha fue mucha. A causa de aquellos que se levantaron en el nombre de Cristo, no hubiera estado este pastor aquí. Yo le doy gracias a Dios y gracias a esa generación que se levantó a decir que hay un Dios vivo en medio de la adversidad. ¿Cuántos alaban al Señor, iglesia? Yo honro a quien merece honra. Honro a mi madre, honro a mis tíos que se levantaron con una palabra en medio de la adversidad. Aunque la familia lo aborrecía, ahora somos la mayoría cristianos. Y los que faltan, porque hay una nueva generación con palabra nueva. Cuando dicen amén. Pero el sueño es el mismo: llegar a los pies de mi Señor Jesucristo. Alaba y dale un aplauso, Señor Dios Todopoderoso. Alaba la presencia de Dios. El sueño es el mismo. La meta es la misma: humillarnos delante del Cordero. Así es que si tú tienes novio y novia, dile, si es tu novia la que está al lado de tu novio, dile: ya sabes a dónde vamos a ir, al reino de los cielos. ¿Alguien le está diciendo amén, iglesia? Le vas a decir: ya sabes para qué te ha levantado el Señor.
para ser pastor. Y a ti para profetizar. Amén, 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 amén. ¿Vamos a ver la iglesia? ¿Cuántos quieren ver sus generaciones de profetas, de evangelistas, de pastores y de maestros? Como dijo mi hermano, yo creo en esa profecía. Se cerrarán los bares en el nombre de Jesús y se harán iglesias en el nombre de Jesús de Nazaret. Esa es una generación. El problema no son los bares, el problema es que entramos a los bares. Yo les dije, el problema no es que aquí haya Biblia, el problema es que uno va a él. ¿Estamos de acuerdo? Porque eso siempre va a existir. La maldad va a existir siempre hasta que venga Jesús y ate por 1000 años al demonio. Pero mientras tanto va a existir. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Pero ahora debe que existir profecía en tus sueños. Cuando alguien se duerme en una palabra, es que Dios le va a dar un sueño de gloria. Alguien dígame, antes de acostarte tienes que orar, antes de acostarte tienes que leer la palabra de profecía. ¿Cuándo dicen amén? Por eso muchos se duermen atormentados. ¿Qué soñaste? A tu mamá visitándonos. ¡No! Pero ¿sabes que traía un carro del año? Sí. Y dice que toda la herencia para ti. Sí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Esas profecías sí gustan. ¿Estamos de acuerdo? Te lo va a dar en vida. Amén. Doble amén, 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 amén. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Hoy necesitamos levantarnos una generación y una generación. Vamos, una generación de profetas. Los jóvenes tienen que levantar una generación de profecía. No de decir, es que no pasa el examen. Dile, pues júntate conmigo, lo vamos a pasar en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque Dios todo lo puede. ¿Cuándo dicen amén? Hoy se levantan y se juntan con puro huevón y burros. ¿A quién le llamaste? A mi amigo que vamos a ir a jugar maquinitas. ¿Sí o no? Es que son vacaciones. Las vacaciones van a ser en el reino de los cielos, en las calles de oro, en los mares de cristal. ¿Cuántos quieren esas vacaciones? Cuando estemos en los cielos, que digan que este es mi hogar, lo reconocí desde que llegué. El Señor trajo la voluntad en la tierra, la misma que está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Profetizar es traer el reino en el ahora. Gloria a Dios. Profetizar es traer el reino en el ahora. Señor, hágase tu voluntad en los cielos, así también en la tierra. Y tu voluntad en los cielos es que mis hijos se doblan ante tus pies. Tu voluntad en los cielos es que no hay enfermo caminando en los cielos, hay sanados por las llagas de mi Señor Jesús. Alguien dice amén, iglesia. Alguien está profetizando en enfermedad. Así te digo, hermana, en el nombre de Jesús de Nazaret, no hay enfermedad que toque jamás tu cuerpo. Hoy se va la enfermedad de tu cuerpo en el nombre de Jesús. Así como lo dije una vez, lo vuelvo a decir, se sana en el nombre de Jesús de Nazaret. Dijo que le dijeron los doctores que él estaba enfermo. Yo le voy a decir que dice el Padre que está en los cielos, porque me lo está diciendo. Todo enfermo que llega, que viene a mí, no se va con la enfermedad, se va a ir sanado. Y dice el Señor, y rétalos. Rétalos. Cuando viene de Dios, Dios no hará retardar su palabra. Yo te reto en el nombre de Jesús, enfermedad. Yo te reto, fíjate, enfermedad, en el nombre de Jesús, a que te hagas un examen y va a ser libre. Amén. ¿Por qué? Porque yo sé quien me hizo libre a mí, me va a ser libre a ti. Si Dios me hizo libre de las drogas, a ti te digo, hermano, que te estás drogando, tú también eres libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Si Dios me hizo libre del alcohol, ahí del odio y resentimiento, a ti te digo, hermano, hermana, levántate en medio de la generación, porque yo fui libre en un día en el nombre de Jesús de Nazaret. Alguien tiene que profetizar sobre su casa. Mientras ellos duermen, los profetas velan. Mientras ellos duermen, los profetas oran. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Alguien profetiza en su sueño, alguien profetiza en su oración, decir, Padre, no solamente es la comunión, profetizo en el nombre de Jesús de Nazaret sobre mi familia, serán levantados, restaurados en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquellos que se burlaban que mi familia era pobre de Manasés, tú le pondrás nombre como a Gedeón. Iremos en esta tu fuerza, en tu nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gedeón decía eso, ¿verdad? Yo soy pobre de Manasés, pero Dios le dijo, cuando Dios dice, Dios levanta, ve con esa tu fuerza. ¿Por qué? Porque ahora vas a ser rico en Manasés. José tuvo un sueño donde los manojos se doblaban
Alguien tiene que ver a sus enemigos doblados. No es tu madre, no es tu padre, no es tu suegra. Es a Satanás devolviéndote lo que te ha robado. Es a Satanás devolviéndote, diciéndote: ten, eso te pertenece. Tú eres heredero del reino de los cielos. Cuando dicen amén, iglesia? Que donde había noches de desvelo, ahora vas a dormir a gusto. Gloria a Cristo. Porque no te vas a levantar preocupado por el día de mañana, porque Dios tiene el día de mañana también. Amén. Dios se levantó como trabajador, ahora te va a levantar como gerente cuando dicen amén. ¿Verdad que sí, iglesia? Ese es el sueño de los hijos de Dios. Esa es la profecía por la visión. Nunca sueltes tu sueño. Dios sostendrá lo que es de Él. Gloria a Cristo. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Amén. Lo que no es de Dios simplemente fue una visión por emoción. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Diga el Señor: sostendrá su palabra en el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir? Fíjate lo que dijo Dios, precisamente trajo sobre Josué y sobre José. José fue portador, un sueño te hace portador de una herencia. ¿Qué quiere decir? A Dios le dijo a Josué, le dio un sueño, ¿verdad? Lo hizo portador de esa herencia, que algún día aquellos se iban a doblar. Entonces un profeta es portador de una herencia, y la herencia la tiene que soltar y hacer herederos a los demás, compartir la herencia. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Si Dios te lavó con la sangre de Cristo, empieza a soltar la herencia. Padre, si tú me perdonaste a mí, perdona a mi madre, perdona a mi padre, perdona a mis hermanos, perdona a mis vecinos, perdona aún a mis enemigos, en el nombre de Jesús. Tú eres portador de esa herencia. Un profeta es un portador, ¿qué? De una herencia. Una palabra de Dios en tu vida te unge de su presencia. Jueces capítulo 15, versículo 12 al 16. Estoy dando muchas partes de lo que es profecía en estos últimos tiempos. Jueces capítulo 15, versículo 12, al 17. Fíjate, cuando Dios tiene un profeta en tu vida, cuando Dios tiene un propósito en tu vida, nuevamente repite conmigo: vamos, iglesia, en medio del sueño que bosteces, diga al Señor. Diga al Señor: me ha levantado. Vamos, y fuerte: me ha levantado con un propósito en esa vida. Te dije que no es casualidad que tú estés aquí, ninguna. Fíjate lo que hizo precisamente en Sansón. Vamos a leer lo que habla Dios en Sansón. Vamos a leer del 12 al 17. Entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Yo te dije: no importa qué demonio se haya levantado en contra de ti, si tú estás en el hueco de la mano de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y luego dice la palabra de Dios: y Sansón le respondió: juradme vosotros. ¿Qué dicen? No me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo: no, solamente te prendemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas y le hicieron ¿qué? Venir de la peña. Estoy empapado. Voy a comprar sacos con ventilador. ¡Qué revolución! Mira. Vamos, fíjate lo que dice. Vamos a seguir leyendo. ¿Dónde me quedé, iglesia? 12:13. Y ellos le respondieron diciendo: no solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. 14. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus manos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras cayeron en sus manos. Cuando Dios puso un propósito en el vientre de tu madre, van a haber yugos y cadenas que se pudren por la presencia de Dios. Alguien alabe a Cristo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Qué importa el yugo y la cadena si hay una palabra que te sostiene? Gloria a Cristo. Y es la de Cristo. Amén. Cuando tú tienes una profecía en tu vida, jamás te encontrarás perdido en ningún lado. Escucha esto:
La profecía te va a sostener aún en medio del desierto. Gloria a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Qué sostuvo a Jesús? Mateo 4, ¿qué dice? Y lo vamos a leer más adelante. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Cuando te encuentres en el desierto, cuando te encuentres en la soledad, hay una palabra que te va a sostener y se llama la de Jesús, y que te dice: y yo enderezaré mesa delante de ti en presencia de tus acusadores, y te haré volar como las águilas. Cuando dicen amén, iglesia, vamos. Están muy callados mientras viene la profecía. Esa es palabra que no es ni es de Dios, y te dice amén. ¿Lo voy a entender? Amén, amén. Si no, compra moscas y méteselas a tu hermano para que despierte. La profecía se te sostiene en medio de la adversidad, en medio del desierto. No es solamente el ánimo tiene que venir por una profecía. Cuando dicen amén, el ánimo no se reproduce solo, el ánimo viene por una profecía. Amén. Vamos a ver, la iglesia. Y esto es lo que dice. Hasta el 17 dije. Vamos al 15. Y hallaron una quijada de asno fresca aún. Cuando tú estás ungido con una profecía de Dios, vas a utilizar cualquier cosa que está delante de ti. ¿Qué quiere decir? Por eso Dios utiliza mucha gente que estaba perdida. ¿Estamos de acuerdo? Para hacer caer 1000 y 10,000 a su diestra. Dios utilizó a Sansón para hacer caer 1000 y 10,000 filisteos. ¿Con qué arma? Con una quijada. Va a decir uno: un hermano, pero que sea la de mi suegra. Amén. O la de mi suegra. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Que Dios va a utilizar, te di Dios. Vamos, y Dios me va a utilizar en medio de toda circunstancia. Esto es lo que dice 16, vamos a leer, perdón. Extendió la mano y le tomó y mató con ella, ¿qué? A 1000 hombres. Cuando hay una profecía en tu boca, los demonios van a caer 1000 y 10,000 a la diestra. Las mentiras van a caer, ¿verdad que sí? Y todo argumento que se levante en contra de ti va a caer 1000 y 10,000 a la diestra del Señor. Yo te lo decía hace 2 días, no 2 días, como 2 meses, ¿verdad? Que fue una bruja a soltarme brujería, y yo le solté profecía donde dice: todo aquel que me maldiga se convierte en bendición en el nombre de Jesús. Y mis ventas aumentaron, porque yo le combatí con una profecía, no con la misma brujería. Porque hay pastores que te van a decir: ay, hermano, tenemos que llamar a 10, 15, 20 hermanos para orar sobre este lugar y soltar aceite. Tienes que creer que el Señor es tu escudo, tu fortaleza. Tu mano dice amén. Eso es fe. Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad? Dios no levantó a muchos, levantó a uno. Y al que cree todo le es posible. ¿Estamos en buena iglesia? Vamos a combatir profecía contra santería. ¿Estamos de acuerdo? No importa las peregrinaciones que le hagan a la muerte, si el que camina conmigo camina todos los días. No camina hasta que lo levanten, el Señor camina todos los días. Porque te voy a decir: aunque el hombre no lo alabe, los árboles le van a alabar. Aunque el hombre no lo alabe, los animales le van a alabar. Cuando dicen amén, eso es el Señor. Dios siendo Dios. No porque como camines, Dios es Dios. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Por eso ves a los árboles mecerse, porque le están alabando. Por eso ves a las aves volar, porque le están alabando. Por eso ves a los perros aullar, porque le están alabando. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Ay, es que el perro aulló porque vio aquí un espíritu a un muerto. Está viendo a Cristo echando fuera al muerto en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a alabar a Cristo. Es que el perro vio, ¿verdad? Cuando vio un muerto, está viendo a Jesús echando fuera al muerto. La presencia de Dios es más fuerte que cualquier muerto. El muerto está muerto, pero el muerto cuando ve a un vivo, ve a Cristo, hasta resucita. Gloria a Dios. Por eso Satanás no se acerca a Dios, porque va a resucitar. Y a él le gusta estar muerto. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Di necesito del Señor. Con esto termino. Ezequiel 37. Ezequiel 37. La profecía tiene sonido. Ezequiel 37:1. Cuando tú profetizas con fe,
se manifiesta la gloria y la gloria tiene sonido. ¿Cuántos dicen amén? Esto lo hemos leído. Gloria a Cristo. Y tú dices, sí lo he leído, pastor, sí, pero no lo has profetizado. Necesitas profetizarlo. Porque si hubiera profecía, estuvieran tus hermanos llegando a la casa. Si hubiera profecía, estarían tus hijos acercándose a Cristo. Cuando dicen amén, iglesia. Aquí lo dice claramente Ezequiel 37. La profecía tiene disonido. 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 Vamos, disonido. Amén. ¿Ves que es diferente? ¿Verdad? Cuando le gritas a tu esposo, a tu esposa, cállate, tiene sonido, cállate tú. ¿Te responde, sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Dile a tu hijo, no vas a ir. ¿Y por qué? Tiene sonido. Y la gloria de Dios también tiene sonido. Cuando Jesús le dijo a Lázaro, levántate de entre los muertos, se empezó a sacudir la tierra. Así cuando tú le dices a tu familia, se levante mi familia de entre los muertos, van a sacudir la tierra, el infierno, porque Dios va a traer resurrección. Cuando dicen amén. Te dije que profecía es resurrección. Aquí lo vamos a comprobar. Amén. Ezequiel 37, la mano de Jehová vino sobre mí. Cuando la mano está dándote, te está dando ¿qué? Unción. Yo te dije que profecía es ungirte. ¿Estamos de acuerdo? Eres portador de ese reino. Y me llevó en el espíritu, y Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de Huesos secos. Te dije que Dios va a levantar una generación en medio de los huesos. Gloria a Cristo. En medio de huesos. En medio de tus padres, aún con sus tradiciones, van a sacudir las tradiciones. Las imágenes se van a sacudir y se van a caer. Las aceras de la muerte, las aceras de los mentados santos se van a sacudir. En el nombre de Jesús de Nazaret, como dice amén. Más grande es el que está conmigo que el que está en el mundo. Alaba a Cristo que él vive. Eso es lo que es el Señor. Y esto es lo que dice. Y me hizo pasar cerca de ellos, ¿verdad? Por todo de lado. ¿Qué te está diciendo? Cuando tú le buscas a la palabra, Dios te saca por todos lados. Dios te va a hacer pasar en medio de tus enemigos, en medio de los que están hediondos, ¿verdad? El muerto quiere. ¿Estamos de acuerdo? Quiere. Huele a azufre luego. El odio huele. ¿Verdad que sí? El resentimiento huele. Por mejor cara que puedas, o el poder huele. Quiere. ¿Verdad? ¿Verdad? Limpio por la cara, pero dice por dentro el Señor podrido. ¿Verdad? Que hasta cuando bostezas huele a azufre. Dice, bueno, es un hermano, es un volcán, ¿o qué es? ¿Vamos a acuerdo, iglesia? El odio huele. Tiene sonido el odio, el resentimiento, el coraje, las peleas, las divisiones, ¿sí o no? También la gloria tiene mayor sonido. La gloria es más grande que tu error. Cuando dicen amén, iglesia, la gloria es más grande que el resentimiento. La gloria es más grande que la fornicación. Dios puede perdonarte, fornicario, adúltero, mentiroso. Dios se puede perdonar. Cuando dicen amén, y el Señor que nos perdone en el nombre de Jesús. Por eso la gloria tiene sonido. Mira, ustedes están haciendo sonido de gloria. Eso es gloria. Arrepentimiento es gloria. Cuando dicen amén, iglesia, esa es la gloria de Dios, tiene sonido. Cuando tú ves a tus hijos adorar y con los ojos cerrados, dicen, la gloria ya se manifestó. ¿Verdad? Vamos a ver qué más dice la Biblia. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. ¿Qué dice? Que hay muchos muertos en medio de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Un 12 de diciembre, ¿cuántos muertos no hay? Así, aullan también, tienen sonido. Sí, sí. Hay muchos coyotes también cerca de ellos. ¿Sí o no? Dejemos de estar aullando y empecemos a profetizar, a decirle espíritu de muerte, espíritu de tradición, te vas a caer en el nombre de Jesús de Nazaret, te vas a caer en medio de mi familia cuando se alaban al Señor. Te echo fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Verdad? Echo fuera a la Virgen de la Macarena. Dale tu cuerpo, alegría, Macarena. ¿Sí o no, iglesia? Que de Fátima, que se echen fuera la peste, que el que vive reina por los siglos de los siglos. ¿Cómo se acuerda, iglesia? Hoy le hacen que fandango y no sé qué, eso es apeste. Por eso dice el Señor, y no, fíjate, eso es una profecía. Habrá muertos aquí. Cuando dice muchísimos, no dice muchos, dice
muchísimos, le añade, hasta le pone coma, ¿verdad? Lo acentúa, porque hay muchos muertos en tu familia. ¿Estamos de acuerdo? Pero el Señor más adelante dice: Ezequiel, profetiza. Ezequiel, profetiza. ¿Qué te está diciendo? ¡Despierta! Amén. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Cuándo saben que su familia va a resucitar en el nombre de Jesús? Porque Dios lo sabe. Y si Dios se ha levantado en medio de una generación, es porque hay un propósito de resurrección. Van a ser bendecidos en el nombre de Jesús de Nazaret. Alaba al Señor Jesucristo. Si Dios se ha levantado en medio de una generación, es porque hay una profecía en tu casa. Los muertos se van a sacudir, los muertos van a temblar, ¿verdad? Y es cuando la peste huele más feo. ¿Qué quiere decir? Es cuando se va a levantar más el odio, el resentimiento. Alguien va a decir: alguien está orando en esta casa. Te voy a decir: porque al muerto no le gusta la gloria. Cuando escuchas que hay mucho alarde, es que al muerto no le gusta la gloria. Pero los hijos de Dios resplandecemos en gloria. Vamos a seguir leyendo, iglesia. Con eso te dije que terminaba. Me quedé en introducción. Un descanso de 15 minutos, seguimos con la prédica. Y me dijo entonces: ¿qué le digo? Y el Señor me ha dicho. Vamos, y el Señor me ha dicho. Fuerte, y el Señor me ha dicho. Acláralo en tus labios. Y el Señor me ha dicho. Profetiza. Dile a tu hermano: profetiza. Grítale, dile: profetiza. Amén, en el nombre de Jesús. Eso, hermano, hasta a mí me levantó. Profetiza, dice, sobre estos ¿qué? Huesos. Y aparte que dijo: y diles. Te voy a decir la diferencia. Profetiza es cuando hay un mandato de autoridad en ti, por Dios mismo. ¿Cuándo dicen amén? Ese es el mandato de. Y ahora te dice: y diles. ¿Cuál es mi mandato? Así le vas a decir a tu familia, donde hay muertos, donde hay odio: yo te voy a profetizar. Y ahora te digo: el amor de Cristo cubre multitud de pecados, es más grande. Mi familia hay amor. Cuando dicen amén, iglesia. Profetiza es llegar con autoridad y diles. Gloria a Cristo. Es el mandato y la ley de Dios. Diles, fíjate lo que dice. Ya lo hemos visto. Y diles: huesos Secos. ¿escucharon? ¿Sí? ¿No escucharon la gloria de Dios? ¿No? ¿No? ¿En serio, no? Dios sí. Huesos secos. Así le digo a la enfermedad: hueso seco. Hoy el Señor te pondrá espíritu y vida. Cuando dicen amén. ¿Escuchaste dentro de ti lo que está pasando? ¿Alguien sintió un fuego? No es el hombre tocándote con sus dones, es la gloria de Dios manifestándose solito dentro de ti. Porque tomaste. Por eso te digo: ¿escuchaste? Entonces no. Por eso le dijo, lo vimos la semana pasada, cuando le dijo a Jeremías: Jeremías, ¿qué le viste? Un hijo de Dios tiene que estar atento a la promesa. Un hijo de Dios tiene que estar atento a la gloria. Un hijo de Dios tiene que estar atento a la manifestación. Cuando dicen amén, iglesia. Por eso hoy te digo a ti: huesos secos, donde hay enfermedad, sé sano por las llagas de Jesucristo de Nazaret. Sé sano por las llagas de Jesucristo de Nazaret. Cuando dicen amén. Esa es profecía y está certificado con la sangre del Cordero. ¿Estamos de acuerdo? Siempre cuando uno tiene que estar atento. Fíjate lo que dice aquí: y dile huesos secos. ¿Cómo le vas a decir? Cuando tú eres por tu familia, por tus hijos: ay, que llegue mi papá, que dile hueso seco. Toma la profecía completa. Los huesos secos de mi padre, en el nombre de Jesús. Los huesos secos de mi esposa, de mi familia, de mi vecino, de esta ciudad, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo le vas a decir? Huesos secos, ¿verdad? Pero parece capulina, pastor. Huesos secos. Así dice: oí. Palabra de Jehová. ¿Qué le estás dando? Le estás quitando y le estás diciendo: escucha esta autoridad que traigo. Escucha la autoridad del reino de los cielos. Escucha la autoridad de la diestra. Oíd. ¿Cuántos se van a parar así en el nombre de Jesús? ¿Verdad? En su oración van a decir: oíd. Por eso te digo que tienes que cambiar de oración. Te dije que con esto termino. Hasta el versículo que dije 14. ¿En qué vamos? En el 4. Faltan 2 horas. Así.
Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. ¿Así ha dicho quién? Cuando tú ores, no pidas como que tú tienes necesidad. Pide, escucha esto, como que Dios está ordenando. Gloria a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Así le dijo, en el nombre de Jesús. Lo estás pidiendo tú, no. El jefe te está ordenando. Ahora levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Alguien dice amén? Amén. Tienes que cambiar tu forma de orar. Por eso decía mi hermano, cambiamos nuestra forma de orar, porque si no, Satanás sabe por qué camino vas a ir y eres igual que los incrédulos. Así como dice la Biblia, te escuchas como los gentiles. Van a repeticiones. Van a repeticiones, lo dice en Mateo 5 si no me equivoco. No uséis vanas repeticiones como los gentiles, ¿verdad? La misma cantaleta de todos los días. Alguien tiene que cambiar su profecía todos los días. Hay una profecía para todos los días sobre tu vida. Hay una bendición todos los días para tu vida. La Biblia dice que las primicias son nuevas todos los días cuando dicen amén. Eso es bíblico. Gloria a Dios. Tienes que añadir esta profecía por lo menos una semana, ¿verdad? Hasta que enfades como Kiko. ¿De acuerdo? El chavo. Donde y el chavo del 8 decía, ¿y qué dijiste? ¿Y yo qué dije? ¿Y tú qué dijiste? ¿Y yo qué dije? ¿Y entonces qué? Y llegaba y digo, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Así debemos que ser, ¿verdad? ¿Qué te dije delante de Dios? Una vez te lo dije, necios. Y necesito ser necio para alcanzar. Vamos, repítalo, para alcanzar mi promesa. El profeta es necio, pero requete necio. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Vamos a seguir leyendo y pondré tendones. Perdón, 5. He aquí que yo voy a entrar espíritu en vosotros. Dice, moriréis o viviréis. Si vieron el testimonio de mi hermana, cuando su padre murió, ella fue necia. Mandó llamar a uno, mandó llamar a otro, pero dijo en el nombre de Cristo, pero de que se salva, se salva. Por eso le dije, reclama tus promesas. ¿Por qué? Porque el Señor dice, viviréis. Gloria a Y Dios. ninguna promesa está perdida delante de Dios. Alguien tiene que ver a sus hijos, a su hermano que está al lado. Hermano, hoy te veo guapo, hoy te veo guapa, hermana. Tú vas a vivir aún más en el nombre de Cristo. Hoy te veo restaurado, restaurada en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cómo dicen amén, iglesia? ¿Verdad? Porque cuando tienes falsa esperanza, profecía muerta, todo lo que ves está muerto. Tus negocios están muertos, tu familia está muerta, tu vida está muerta porque estás en una profecía equivocada. La profecía de Dios te levantará, te hará vivir. El Señor ha venido a decir, y yo he venido a traer vida y vida en abundancia. Cuando se alaban su nombre. Vamos a leer esto rapidito para ya no tardarme, que las tortas de amor están esperando. Sí. Luego dice, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros ¿qué? Carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy. Porque dice carne, tienen un corazón de piedra. O sea, todo lo que está a su alrededor son insensibles. Cuando dice pondré carne, estaba hablando de un pueblo insensible al arrepentimiento, insensible ante el mandamiento. Dice, no me importa. ¿Cuántos pueblos por tradiciones están así? ¿Cuántas familias por tradiciones siguen igual con los ojos vendados? Son insensibles ante el dolor de la madre o del padre, ¿sí o no? ¿Cuántos hijos tienen que comer y sus padres muriéndose de hambre? ¿Cuántos? ¿Sí o no, iglesia? ¿Cuántos de nosotros tenemos que comer y nuestros hermanos muriéndose de hambre? Dios le habla a los hermanos, no a los huevones. Porque también a veces el huevón se pasa de huevón. ¿Sí o no? Mejor vamos a profetizar que se levante en el nombre de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso el amor de Cristo. Juan 1:4, léelo en tu casa. Primera carta de Juan 1:4 lo vas a leer en tu casa, el amor de Cristo. Eso es profético y es resurrección. Amarse los unos a los otros, perdonarse los unos a los otros. ¿Cuántos de nosotros no tenemos y se están muriendo los hermanos? ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Dios no está en contra de que vivas, sino al contrario, que tengas hasta un jet privado. ¿Qué tiene? Dios te bendiga aún más. Es más, que te dé el mismo convoy del ejército, no me importa. ¿Estamos de acuerdo? Porque hay gente que dice, mira,
el hermano el carro que tiene, ¿verdad? Si yo, ¿cuántos han visto chismosos que están en internet? Mira aquellos pastores que están ricos, ¿verdad? Ahí en el puro Face. Si yo tuviera eso, yo se lo diera a los pobres. Pues vende tu computadora para que se los des a los pobres y dejes de chismear. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí? Ven, deja de estar chismeando y dáselos. Porque estás tomando la computadora para meter división, pero no para honrar. Escucha, y te lo dije un día: cuando tú hablas del que está prosperado, estás hablando de tu temporada y de tu bendición. Estás criticando lo que a ti te gustaría tener. ¿Cuántos dicen amén? No critiques lo que ya es tuyo. Bendice y honra lo que es tuyo. Si Dios lo levantó, Dios me va a levantar. Por eso Jesús dice: no envidies lo del impío. ¿Por qué? Porque eso es tuyo, iglesia. Arrebata lo que es tuyo. Empieza a usar profecía y decir: lo que es del impío será para mi casa, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos leyendo rápidamente ya. Y pondré temblores sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Hasta aquí voy a terminar al 7 y la semana que viene terminamos. Profeticé, pues como me fue. Por eso te dije: no le cambies, dile huesos. ¿Estamos de acuerdo? No le cambies, dile huesos secos de mi padre, de mi madre, de mi hermano, de la vecina, del trabajo, del que tú quieras. Dile huesos, porque son huesos. Y luego dice la palabra: profeticé pues como me mandó. Y hubo alguien ya está viendo y escuchando los escándalos de su familia, que dice: no quiero, y después va a decir: bueno, llévame a la iglesia. Alguien está escuchando a aquellos que se negaron un día a ir a la iglesia, viniendo a la iglesia, caminando en el nombre de Jesús de Nazaret. Alguien está escuchando el sonido de gloria en el nombre de Jesús de Nazaret. Alguien está escuchando lo que alguna vez hablabas y lo ignoraban, que ahora no lo van a ignorar, que dice la Escritura: y se amontonarán. Así vas a ser tú en medio de tu familia, en medio de tus generaciones. Se escucharán a que le ames en el nombre de Jesús de Nazaret. Alguien tiene que cambiar estas visiones. Vamos a seguir leyendo, ya nada más dice: y hubo ruido mientras yo profetizaba. No es hablar, no es lo mismo orar, hablar, a profetizar. La profecía es certera, es la convicción. Profecía es fe inmediata. Profecía es fe inmediata. Traer el reino a la hora es fe inmediata. ¿Estamos de acuerdo? Aquí los huesos no esperaron, fue inmediato. Nada más leemos: y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Así es el Señor. Dios juntará a tu familia como la gallina junta a los polluelos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios juntará a tu familia y juntará el amor de padres con hijos, como está profetizado. En los últimos tiempos, dice la profecía, los hijos irán a los padres y los padres a los hijos. ¿Cuántos alaban a Jesús de Nazaret? ¿Cuántos alaban